Hay hombres que poseen imperios, pero no son dueños de su propio aliento cuando la luz se apaga. Puedes tener una fortaleza de piedra, un ejército a tu puerta y oro bajo tu almohada, pero si el cielo decide guardar silencio, tu cama no será más que un altar de sacrificio para tus propios pensamientos. Esta noche, la pregunta no es si podrás dormir, sino quién cuidará de los monstruos que tú mismo alimentaste durante el día. Imagina, por un momento, el frío de una cueva en el desierto de Judá. No hay sábanas de lino, no hay silencio absoluto. Hay el goteo constante del agua sobre la roca viva, el eco de los pasos de hombres que han jurado beber tu sangre antes del amanecer, y el peso de una corona que parece haber sido forjada con el hierro de tus propios errores. Allí, en el centro de la tormenta más perfecta que un ser humano pueda enfrentar, un hombre se prepara para lo impensable. No afila su espada, no revisa sus mapas, no envía mensajeros pidiendo clemencia. David, el rey fugitivo, hace algo que desafía toda lógica biológica: cierra los ojos. ¿Qué secreto conocía este hombre que nosotros hemos olvidado entre el brillo de las pantallas y el ruido de las deudas? ¿Qué frecuencia espiritual sintonizó para que sus párpados pesaran más que su miedo? El mundo moderno te ha vendido la idea de que el descanso es una debilidad, una pausa necesaria para seguir produciendo. Pero la verdad antigua, esa que vibra en las paredes de las pirámides y en el polvo de Jerusalén, dice algo distinto: el sueño es un acto de guerra. Es la rendición final ante un poder que no necesita de tu vigilia para mantener el universo en su lugar. Muchos de los que escuchan estas palabras a las 3 de la mañana sienten que el peso del mundo descansa sobre sus hombros. Sienten que, si cierran los ojos, el negocio se hundirá, la familia se desmoronará, o el pecado que cometieron hace 20 años finalmente los alcanzará en la oscuridad. Viven en un estado de alerta perpetua, una vigilia maldita donde el cuerpo está exhausto pero el espíritu está en llamas. Para ustedes, el Salmo 4:8 no es un poema, es una llave que ha estado enterrada bajo siglos de ansiedad religiosa. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Analiza la anatomía de esa frase. No dice, cuando mis problemas se resuelvan, dormiré. No dice, cuando mis enemigos se retiren, tendré paz. Dice, en paz me acostaré. Es un tiempo presente, una decisión tomada en medio del conflicto. Es el reconocimiento de que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una autoridad superior. David no dormía porque fuera valiente, dormía porque sabía que aquel que guarda a Israel no se adormecerá. Entendía que su vigilancia era un insulto a la soberanía de Dios. Al intentar mantenerse despierto para cuidar su vida, David le estaba diciendo a Dios: no confío en que puedas hacerlo sin mi ayuda. ¿Es esa tu falta de sueño una forma sutil de soberbia? ¿Crees realmente que tus preocupaciones de medianoche van a añadir un solo codo a tu estatura o un solo centavo a tu cuenta bancaria? La ansiedad es, en su raíz, el deseo de ser Dios. Es el intento desesperado de controlar variables que solo pertenecen al Eterno. Pero esta noche, el misterio se revela de una forma diferente. El reposo que buscas no vendrá de una pastilla, ni de una técnica de respiración, ni de un colchón costoso. Vendrá del momento exacto en que tu alma diga: ya no soy el guardián de mi propio destino. Visualiza el momento en que David escribe estas palabras. Sus manos, nudosas y marcadas por la guerra, sueltan el arpa. El sonido de las cuerdas aún flota en el aire húmedo de la cueva. Afuera, el mundo sigue siendo peligroso. Saúl sigue siendo un rey loco, el desierto sigue siendo despiadado, y el mañana sigue siendo una incertidumbre total. Pero dentro de David, algo ha cambiado. Ha activado el protocolo del descanso divino. Ha entendido que hay una diferencia abismal entre dormir y descansar. Los animales duermen. Los hombres agotados duermen. Pero solo el Hijo que conoce al Padre puede descansar. El descanso es una atmósfera. Es un blindaje que se construye con la certeza de que tu nombre está escrito en un lugar donde la polilla no corroe ni el ladrón mina. Cuando David dice «solo tú», está eliminando todas las otras variables. No es su ejército, no es su astucia, no es su suerte.
Es una exclusividad radical. Dios y Él. El Creador y la criatura. En esa soledad absoluta es donde se encuentra la paz más profunda, porque ya no tienes que fingir ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. El aire en la cueva de Adulam es denso, cargado con el olor a tierra mojada y el sudor frío de la ansiedad. David no es aquí el héroe que derribó a Goliat, es un hombre cuya mortalidad le pesa en los huesos. Escucha el goteo del techo de roca, un metrónomo natural que marca los segundos de una vida que pende de un hilo. Cada vez que una gota impacta contra el suelo, el eco le recuerda que, afuera, el mundo está afilando sus lanzas. Pero algo sucede en el minuto 10 de su vigilia. Es el punto de quiebre donde la mente humana normalmente se desmorona bajo el peso de la proyección del desastre. Es aquí donde tú, que escuchas esto en la penumbra de tu habitación, sientes que el pecho se oprime. David lo sintió primero. Sintió el impulso de levantarse, de caminar de un lado a otro, de planear una huida imposible. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, David invoca una autoridad que no es de este mundo. Él no dice, Señor, quítame el miedo. Él dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Observa la ironía trágica y hermosa de esta revelación. El rey fugitivo, que no tiene nada, reclama una alegría superior a la de aquellos que tienen los graneros llenos. La psicología del mundo te dice que la paz viene de la seguridad material, del grano y el mosto, de la cuenta bancaria y el seguro de vida. Pero la psicología del reino revela que la paz es una posesión interna que no depende del inventario externo. David está en una cueva, pero su alma habita en un palacio de cristal que ninguna lanza de Saúl puede atravesar. Esta es la capa de protección que estamos activando ahora. Mientras el sonido de mi voz recorre los pliegues de tu mente, imagina que las paredes de tu habitación se transforman en esa piedra antigua. El frío de la noche ya no es una amenaza, sino un recordatorio de que estás envuelto en algo más grande que tú mismo. La oscuridad no es un vacío, es el velo de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que realmente te quita el sueño? ¿Es el miedo a la escasez? ¿Es el arrepentimiento por lo que no pudiste salvar? David tenía motivos de sobra para el remordimiento. Había sido un guerrero, un hombre de pasiones violentas, un pecador de dimensiones reales. Pero en el Salmo 4:8, él practica el arte del olvido sagrado. Al decir en paz me acostaré, está soltando el lastre de su pasado. Entiende que el perdón de Dios es el colchón más suave que un hombre puede tener. No puedes dormir porque estás intentando resolver problemas con una mente cansada, y una mente cansada es un pésimo juez de la realidad. A las 3 de la mañana, tus problemas parecen gigantes de 10 metros. Al amanecer, son solo sombras. David lo sabía. Sabía que la noche distorsiona la verdad, por eso decidió entregarle la vigilancia a la verdad misma. Imagina ahora el proceso biológico del rey. Sus músculos, tensos por la huida, comienzan a ceder. Sus manos, que antes apretaban el mango de la espada, se relajan sobre su pecho. El ritmo de su corazón se sincroniza con el silencio de la cueva. No hay mayor acto de fe que el de un guerrero que se quita la armadura en territorio enemigo. Dormir es, en esencia, quitarse la armadura. Es admitir nuestra fragilidad total. Es decir, soy polvo, y al polvo me encomiendo, sabiendo que el alfarero me reconstruirá al alba. Esta es la promesa narrativa que te hice al principio. La paz no es un sentimiento, es una persona. Cuando David dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, está cerrando la puerta con llave. No es una llave de hierro, es una llave de confianza absoluta. Solo tú. No mi habilidad para esconderme, no la lealtad de mis pocos hombres, no la suerte. Solo tú. Si estás escuchando esto y sientes que el sueño empieza a reclamar tus párpados, no luches contra él. Ese peso que sientes es la respuesta a la oración de David manifestándose en ti. Es el blindaje espiritual cerrándose. Los enemigos de tu mente, la duda, el miedo, la insuficiencia, pueden gritar fuera de la cueva, pero no pueden entrar. Hay un centinela de fuego en la entrada de tu descanso.
La verdadera soberanía se demuestra en la capacidad de descansar mientras el universo sigue girando. Dios no duerme para que tú puedas hacerlo. Él sostiene las galaxias y el latido de tu corazón al mismo tiempo, sin esfuerzo. ¿Realmente crees que tu preocupación de esta noche es demasiado pesada para sus manos? Siente cómo el tiempo se detiene. El reloj en la pared ya no cuenta los minutos de tu cansancio, sino los latidos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estás entrando en el Sabbat de la medianoche, el descanso sagrado que fue diseñado para los reyes que saben cuándo dejar de ser reyes y volver a ser niños en los brazos de su padre. El aire en la cueva de Adulam es ahora un templo de silencio, pero no es el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud. David ha cruzado el umbral. Sus ojos están cerrados, pero su espíritu nunca ha estado más despierto. Mientras tú, que escuchas esto, sientes como la gravedad de la noche tira de tus hombros hacia el descanso, entiende que lo que está ocurriendo en tu habitación es una réplica exacta de lo que ocurrió en aquella roca milenaria. Aquí es donde el pilar de la curiosidad revela su cara más oculta. La mayoría cree que David dormía porque era un hombre de fe. Pero la verdad es más profunda y, quizás, más perturbadora para la mente lógica. David dormía porque había aceptado su propia muerte. Solo quien ha dejado de luchar por su supervivencia tiene el derecho legal de descansar. Al decir en paz me acostaré, David está firmando un testamento. Está diciendo, si no despierto, mi vida ya ha sido justificada en ti. Esta es la libertad que el mundo moderno no puede entender, porque el mundo moderno vive obsesionado con la autopreservación. ¿Notas cómo el ritmo de mi voz se funde con el latido de tu propio corazón? No es una coincidencia. Es la capa de aprendizaje continuo de esta revelación. Estamos en el minuto 15 de este viaje, el punto exacto donde la mente suele divagar hacia las deudas, hacia los hijos que no llaman, hacia la enfermedad que acecha en las sombras. Pero aquí, insertamos el gancho de fe. David sabía que el mañana es un mito. Solo existe el presente eterno de Dios. Tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra hebrea para confiado es betach. No significa simplemente seguro, significa estar extendido sobre el suelo sin temor a ser pisoteado. Imagina la vulnerabilidad de un hombre extendido en el suelo. Es la entrega total de la garganta al cuchillo. David se siente así ante Dios. No necesita esconderse detrás de sus méritos ni de sus victorias. Su seguridad no proviene de un muro de piedra, sino de la mirada de aquel que cuenta los cabellos de su cabeza. En este momento de la noche, la capa de identificación de nicho nos recuerda que tú, hombre que has trabajado décadas, que has levantado familias y has visto imperios personales caer, no necesitas un discurso motivacional. Necesitas un refugio de una hora. Necesitas saber que el león de la tribu de Judá no es una metáfora de un libro infantil, sino una fuerza bruta y protectora que se sienta a los pies de tu cama mientras tus defensas biológicas se apagan. Imagina las sombras proyectadas por la última brasa de la fogata de David. Las sombras bailan en las paredes de la cueva, creando formas que podrían parecer enemigos. Pero David ya no las mira. Ha aprendido que mirar el miedo es alimentarlo. Ha decidido mirar la promesa. El Salmo 4.8 es el código de desactivación para el sistema nervioso simpático. Es la orden de retirada para las hormonas del estrés. El cortisol se rinde ante la presencia del Salom. ¿Qué pasaría si esta noche decidieras que no eres responsable de salvar el mundo? ¿Qué pasaría si aceptaras que tu vigilancia no ha resuelto nada en los últimos 10 años? Hay un alivio casi doloroso en admitir nuestra propia impotencia. Es el dolor del orgullo que muere para que la paz pueda nacer. David, el guerrero que cortó la cabeza de un gigante, está ahora reducido a un suspiro en la oscuridad. Y es en ese suspiro donde Dios encuentra su mayor gloria. Siente el peso de la eternidad sobre tus párpados. La habitación donde estás ya no es solo 4 paredes, es un espacio sagrado donde se está librando una batalla por tu paz. Los ataques de ansiedad a las 3 de la mañana son intentos de los enemigos espirituales para que no recibas la descarga de datos que Dios tiene para ti durante el sueño profundo. Porque en el descanso, Dios habla.
En el sueño, Dios restaura lo que el día destruyó. No es solo dormir. Es ser reconstruido. Es permitir que el arquitecto del alma entre en las zonas de tu memoria que están fracturadas y aplique el bálsamo del olvido y la redención. Mañana te levantarás, pero no serás la misma persona que cerró los ojos. Serás alguien que ha pasado una hora en la cueva con un rey y ha aprendido que la confianza es el único lujo que nadie te puede quitar. El eco de la cueva de Adulam se ha transformado. Ya no es solo el refugio de un rey fugitivo, se ha convertido en el santuario donde tu mente, cansada de las batallas del siglo XXI, finalmente depone las armas. Al llegar a este punto de la narrativa, la regla del 90% se manifiesta en su máxima expresión de utilidad. Estamos en el territorio del sueño profundo, donde la autoridad de la palabra antigua toma el control total de tu sistema nervioso. David, en el centro de esa oscuridad absoluta, experimenta lo que los psicólogos modernos llamarían una desconexión cognitiva, pero que la Biblia define como confianza real. Él sabe que el peligro no ha desaparecido, pero ha comprendido que el peligro es irrelevante frente al protector. Mientras el 21.01% de nuestra audiencia, aquellos hombres que han cargado con el peso de la responsabilidad por más de 5 décadas, escucha esto, el mensaje se vuelve una revelación. El descanso no es un premio por haber terminado el trabajo, es la base para poder empezarlo. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. La palabra asimismo en este contexto místico funciona como un puente de acero. Une la intención con la acción. No hay espacio para la duda entre poner la cabeza en la almohada y entrar en el sueño. Para David, y para ti en esta noche, dormir es el acto final de fe. Es decirle al universo, no soy necesario para que el mundo siga girando. Esa humildad radical es la que abre las puertas del descanso que sobrepasa todo entendimiento. Visualiza ahora el clímax de esta noche sagrada. Imagina que el techo de la cueva desaparece y, en su lugar, se revela el firmamento estrellado del desierto de Judea. Cada estrella es un recordatorio de la promesa hecha a Abraham, una promesa de que la descendencia y la protección divina son eternas. Tú eres parte de esa promesa. Las preocupaciones por tu salud, por tus hijos, por el tiempo que sientes que se te escapa entre los dedos, son solo sombras proyectadas por una luz pequeña. Cuando la luz mayor aparece, las sombras mueren. Este es el gancho de fe de los 30 minutos. Si Dios pudo sostener a un hombre perseguido por ejércitos en una cueva muerta de hambre, ¿qué no podrá hacer por ti en la comodidad de tu hogar? La batalla por tu paz ya fue ganada en la cruz, y el Salmo 4:8 es el tratado de paz que hoy firmas con tu propia alma. Siente como el silencio se vuelve denso, casi tangible. Es la presencia del Omnipotente que te hace vivir confiado. Ya no hay enemigos a la puerta. No hay deudas gritando en el pasillo. Solo queda el aliento del Creador moviéndose sobre las aguas de tu espíritu. El rey ha dormido. El guerrero ha descansado. Ahora es tu turno. Tu cuerpo está acostado, pero tu mente está en llamas, y la oscuridad de esta habitación no es nada comparada con la oscuridad que llevas intentando domesticar durante 60 años. Has construido muros de dinero, has levantado cercas de reputación y has guardado silencio para no despertar a los demonios del pasado, pero aquí estás, a las 3 de la mañana, dándote cuenta de que ninguna cerradura humana puede detener a los mensajeros del miedo. Esta noche, no vengo a darte consuelo, vengo a entregarte una ubicación. Un refugio que no aparece en los mapas de los hombres, una zona de exclusión espiritual donde el tiempo se detiene y la muerte tiene prohibida la entrada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escucha bien el peso de esa primera frase, porque es la confesión más peligrosa que un ser humano puede hacer. No dice el que visita, ni el que reza de vez en cuando. Dice, el que habita. Habitar es morir a todos los demás hogares. Es abandonar la seguridad de tu lógica, de tu fuerza física que ya empieza a fallarte, y de tu intelecto que no ha podido resolver el vacío en tu pecho. El abrigo no es una metáfora poética para sentirte bien. En el lenguaje original de los antiguos, el setur es un lugar secreto,
un escondite táctico en medio de una guerra que no ves, pero que sientes en cada latido acelerado de tu corazón. Imagina, por un momento, que caminas por un valle de ceniza. El sol es negro y el viento trae el susurro de todas las palabras que nunca debiste decir, de todos los errores que creíste haber enterrado. Estás expuesto. No hay árboles, no hay rocas, solo tú y el juicio inminente. Y de repente, una sombra inmensa, más antigua que las galaxias, se proyecta sobre ti. No es la sombra de una nube, ni la sombra de un edificio. Es la sombra de un ala que mide legiones. Cuando entras en esa sombra, el ruido del mundo desaparece. El frío de la ansiedad se convierte en un calor que no quema, sino que restaura. Estás bajo la sombra del Sadai, el Dios Todopoderoso, el que tiene el pecho suficiente para amamantar a una nación y el puño suficiente para aplastar a un imperio. Muchos de los que están escuchando esto en este preciso momento, hombres que han sido el pilar de sus familias, sienten que el pilar se está agrietando. Sienten que, si se permiten dormir, si se permiten soltar el control, el desastre entrará por la ventana. Han vivido décadas bajo la sombra de la preocupación, bajo la sombra de la enfermedad, bajo la sombra de la insuficiencia. Pero el Salmo 91 horas y un minuto es un golpe de estado contra tu propio ego. Te está invitando a dejar de ser el guardián de tu castillo para convertirte en el invitado de un rey que nunca duerme. ¿Qué se siente saber que alguien está haciendo la guardia por ti? No un guardia que se cansa o que se distrae con el teléfono, sino una entidad que sostiene los átomos de tu cuerpo mientras tú te desvaneces en el sueño. El abrigo es esa dimensión donde tu pasado no tiene jurisdicción. Si estás bajo la sombra del Omnipotente, el diablo tiene que pedir permiso para mirarte, y la muerte tiene que esperar en la puerta trasera como un ciervo humillado. Visualiza la textura de esa sombra. No es una penumbra de miedo, es una oscuridad de protección, como la que siente un niño en el vientre materno. Afuera, el terror nocturno y la saeta que vuela de día siguen existiendo. El Salmo no miente, no dice que el mundo dejará de ser peligroso. Dice que tú dejarás de estar disponible para el peligro. Estás en un compartimento estanco. La paz que empiezas a sentir en los dedos de tus pies y en la base de tu cráneo no es sugestión, es el efecto biológico de la seguridad absoluta. Has pasado 50 años intentando ser fuerte. Has cargado con el peso de decisiones que nadie más conoce. Has llorado en silencio en el coche para que nadie viera tu debilidad. Pero bajo la sombra del Omnipotente, tu debilidad es tu mayor activo. Solo el que reconoce que no puede salvarse a sí mismo es admitido en el abrigo. Esta noche, el rey te está pidiendo que dejes de luchar. No es una rendición ante el enemigo, es una rendición ante el amor que te diseñó. La saeta que vuela de día no es solo una flecha física, es el pensamiento que te dice que ya es tarde, que has desperdiciado tu vida, que tus hijos no te respetan, que tu cuerpo te está traicionando. Esos son los proyectiles que intentan atravesar tu paz. Pero cuando habitas en el Elión, el Altísimo, esos proyectiles se desintegran antes de tocar tu piel espiritual. El Altísimo está por encima de tu diagnóstico médico, por encima de tu estado de cuenta y por encima de tu árbol genealógico. Siente como el aire en tu habitación cambia de densidad. Ya no estás solo con tus fantasmas. Hay un peso sagrado en la atmósfera. Es la Sequina, la gloria que habitaba en el tabernáculo, que ahora reclama el espacio alrededor de tu cama. El misterio que la religión no te contó es que Dios no quiere que seas un héroe, quiere que seas un habitante. Quiere que dejes de visitar su presencia solo cuando el dolor es insoportable y que te mudes definitivamente a la sombra de su protección. La mayoría de los hombres mueren mucho antes de que su corazón deje de latir. Mueren el día en que dejan de sentirse protegidos por algo más grande que ellos mismos. Tú, que has pasado décadas siendo el escudo de otros, ¿quién te protege a ti cuando la luz de la habitación se apaga y el silencio se vuelve tan pesado que casi puedes oír el paso del tiempo devorando tus recuerdos? El Salmo 91 horas y un minuto no es una oración de niños, es el código de extracción para un guerrero cansado que ha comprendido que su propia fuerza es un espejismo. El que habita al abrigo del Altísimo. Detente ahí. En el hebreo antiguo,
La palabra para abrigo es sese. No es una tienda de tela ni una casa de ladrillos. Sese significa lugar secreto, un escondite que solo se revela bajo condiciones de rendición absoluta. Es una paradoja que tu mente lógica intenta rechazar. Para ser encontrado por Dios, primero debes estar perdido para el mundo. Para entrar en el abrigo, debes volverte invisible para tus enemigos, y solo te vuelves invisible cuando dejas de proyectar la sombra de tu propio orgullo. Imagina que estás en medio de un campo de batalla antiguo. El aire está saturado con el olor a hierro y tierra quemada. Las flechas, esas saetas que vuelan de día, cruzan el cielo como insectos hambrientos. Todos a tu alrededor están cayendo. 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha. El suelo vibra con el galope de una caballería que no puedes ver, pero que busca tu cabeza. En ese momento de terror puro, donde el pánico debería anular tus pulmones, encuentras una grieta en la roca de la eternidad. Un espacio que no debería estar ahí. Entras. Y de repente, el silencio. Las flechas siguen volando, pero ya no tienen blanco. Los gritos siguen ahí, pero suenan como si ocurrieran en otra dimensión. Estás en el cese. Estás en el abrigo. Este es el gancho de fe del minuto 10. Si estás escuchando esto y sientes que las flechas de la enfermedad, la escasez o la soledad están buscándote, es porque todavía estás intentando pelear a campo abierto. El Salmo 91 no te promete que la guerra se detendrá, te promete que tú serás inaccesible para el enemigo. La pregunta que debe quemar tu conciencia esta noche es, ¿estás habitando o solo estás de visita? El visitante reza cuando tiene miedo. El habitante descansa porque sabe que el dueño de la casa es el dueño de la tormenta. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablemos de esa sombra. La palabra es Tzel. En el desierto de Judea, la sombra no es solo ausencia de luz, es la diferencia entre la vida y la muerte. Bajo el sol implacable, la sombra de una gran roca es el único lugar donde el agua no se evapora y la sangre no se hierve. Pero esta no es la sombra de una roca. Es la sombra del Sadai. El Dios de los pechos suficientes, el Dios que nutre y destruye con la misma facilidad con la que un hombre respira. Estar bajo su sombra significa que nada puede tocarte sin antes pasar por él. Si el cáncer quiere tocarte, debe pedirle permiso a la sombra. Si el miedo quiere entrar en tu mente a las 3 de la mañana, debe atravesar la presencia del Omnipotente. ¿Realmente crees que hay algo en este universo, visible o invisible, que tenga la autoridad para empujar la mano de Dios y llegar hasta ti? Tu falta de sueño es la prueba de que todavía confías más en tu vigilancia que en su sombra. Visualiza la inmensidad de esa cobertura. Es como si el cielo mismo se hubiera doblado para envolverte. Es una sombra que huele a incienso antiguo y a madera de cedro. Es un espacio donde el tiempo se dilata. Aquí, tus 50 o 60 años de vida son solo un parpadeo en la pupila del Eterno. Bajo esta sombra, el arrepentimiento por lo que no hiciste pierde su veneno, porque el Omnipotente es el dueño del tiempo y puede restaurar los años que se comió la langosta de tu propia necedad. Siente como la tensión en tu cuello comienza a desmoronarse. No es un ejercicio de relajación, es el peso de la gloria aplastando tus ídolos de control. Estás empezando a entender el secreto prohibido. El abrigo no se construye con buenas obras, se construye con la confianza del desamparado. El Salmo 91 es la constitución de un reino donde el rey muere por sus súbditos y luego los esconde en su propia herida. Afuera, la peste destructora sigue caminando en la oscuridad. El mundo sigue girando hacia su propio caos. Pero tú, habitante del lugar secreto, estás participando de una realidad distinta. Estás en la zona de exclusión. Los demonios de la depresión y la ansiedad merodean el perímetro de la sombra, pero no pueden cruzar la línea de fuego sagrado que delimita tu refugio. Se quedan ahí, ladrando en la distancia, pero su voz se vuelve cada vez más débil mientras te adentras más en el corazón del Sadai. ¿Qué secreto guardaba Moisés, el supuesto autor de este salmo, que le permitió ver a Dios cara a cara y no morir? El secreto era que Moisés ya estaba muerto para el mundo.
Había pasado 40 años en el desierto aprendiendo que el palacio de Egipto era una cárcel y que la soledad del desierto era la antesala del abrigo. Esta noche, tu habitación es tu desierto. No le temas a la soledad de este momento. Úsala para encontrar la grieta en la roca. La mayoría de los hombres mueren mucho antes de que su corazón deje de latir. Mueren el día en que dejan de sentirse protegidos por algo más grande que ellos mismos. Tú, que has pasado décadas siendo el escudo de otros, ¿quién te protege a ti cuando la luz de la habitación se apaga y el silencio se vuelve tan pesado que casi puedes oír el paso del tiempo devorando tus recuerdos? El Salmo 91 horas y un minuto no es una oración de niños, es el código de extracción para un guerrero cansado que ha comprendido que su propia fuerza es un espejismo. El que habita al abrigo del Altísimo. Detente ahí. En el hebreo antiguo, la palabra para abrigo es sese. No es una tienda de tela ni una casa de ladrillos. Sese significa lugar secreto, un escondite que solo se revela bajo condiciones de rendición absoluta. Es una paradoja que tu mente lógica intenta rechazar. Para ser encontrado por Dios, primero debes estar perdido para el mundo. Para entrar en el abrigo, debes volverte invisible para tus enemigos, y solo te vuelves invisible cuando dejas de proyectar la sombra de tu propio orgullo. Imagina que estás en medio de un campo de batalla antiguo. El aire está saturado con el olor a hierro y tierra quemada. Las flechas, esas saetas que vuelan de día, cruzan el cielo como insectos hambrientos. Todos a tu alrededor están cayendo. 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha. El suelo vibra con el galope de una caballería que no puedes ver, pero que busca tu cabeza. En ese momento de terror puro, donde el pánico debería anular tus pulmones, encuentras una grieta en la roca de la eternidad. Un espacio que no debería estar ahí. Entras. Y de repente, el silencio. Las flechas siguen volando, pero ya no tienen blanco. Los gritos siguen ahí, pero suenan como si ocurrieran en otra dimensión. Estás en el cese. Estás en el abrigo. Este es el gancho de fe del minuto 15. Si estás escuchando esto y sientes que las flechas de la enfermedad, la escasez o la soledad están buscándote, es porque todavía estás intentando pelear a campo abierto. El Salmo 91 no te promete que la guerra se detendrá, te promete que tú serás inaccesible para el enemigo. La pregunta que debe quemar tu conciencia esta noche es: ¿estás habitando o solo estás de visita? El visitante reza cuando tiene miedo. El habitante descansa porque sabe que el dueño de la casa es el dueño de la tormenta. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablemos de esa sombra. La palabra es Tzel. En el desierto de Judea, la sombra no es solo ausencia de luz, es la diferencia entre la vida y la muerte. Bajo el sol implacable, la sombra de una gran roca es el único lugar donde el agua no se evapora y la sangre no se hierve. Pero esta no es la sombra de una roca. Es la sombra del Sadai. El Dios de los pechos suficientes, el Dios que nutre y destruye con la misma facilidad con la que un hombre respira. Estar bajo su sombra significa que nada puede tocarte sin antes pasar por él. Si el cáncer quiere tocarte, debe pedirle permiso a la sombra. Si el miedo quiere entrar en tu mente a las 3 de la mañana, debe atravesar la presencia del Omnipotente. ¿Realmente crees que hay algo en este universo, visible o invisible, que tenga la autoridad para empujar la mano de Dios y llegar hasta ti? Tu falta de sueño es la prueba de que todavía confías más en tu vigilancia que en su sombra. Visualiza la inmensidad de esa cobertura. Es como si el cielo mismo se hubiera doblado para envolverte. Es una sombra que huele a incienso antiguo y a madera de cedro. Es un espacio donde el tiempo se dilata. Aquí, tus 50 o 60 años de vida son solo un parpadeo en la pupila del Eterno. Bajo esta sombra, el arrepentimiento por lo que no hiciste pierde su veneno, porque el Omnipotente es el dueño del tiempo y puede restaurar los años que se comió la langosta de tu propia necedad. Siente como la tensión en tu cuello comienza a desmoronarse. No es un ejercicio de relajación, es el peso de la gloria aplastando tus ídolos de control. Estás empezando a entender el secreto prohibido. El abrigo no se construye con buenas obras, se construye con la confianza del desamparado.
El Salmo 91 es la constitución de un reino donde el rey muere por sus súbditos y luego los esconde en su propia herida. Afuera, la peste destructora sigue caminando en la oscuridad. El mundo sigue girando hacia su propio caos. Pero tú, habitante del lugar secreto, estás participando de una realidad distinta. Estás en la zona de exclusión. Los demonios de la depresión y la ansiedad merodean el perímetro de la sombra, pero no pueden cruzar la línea de fuego sagrado que delimita tu refugio. Se quedan ahí, ladrando en la distancia, pero su voz se vuelve cada vez más débil mientras te adentras más en el corazón del Shaddai. ¿Qué secreto guardaba Moisés, el supuesto autor de este salmo, que le permitió ver a Dios cara a cara y no morir? El secreto era que Moisés ya estaba muerto para el mundo. Había pasado 40 años en el desierto aprendiendo que el palacio de Egipto era una cárcel y que la soledad del desierto era la antesala del abrigo. Esta noche, tu habitación es tu desierto. No le temas a la soledad de este momento. Úsala para encontrar la grieta en la roca. Escucha el silencio que ahora te rodea. No es el silencio vacío de una habitación abandonada, es el silencio cargado de una presencia que ha estado esperando este momento exacto de tu vida para revelarse. Hemos llegado al ecuador de la noche, al minuto 30 de este viaje por el lugar secreto, y es aquí donde la mayoría de los hombres regresan a la superficie, asustados por la profundidad de lo que están encontrando. Pero tú no. Tú estás aquí porque el cansancio de tu alma ha superado el miedo a lo desconocido. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios utiliza la metáfora de una sombra para protegerte? La sombra es, por definición, una zona donde la luz ha sido bloqueada por un cuerpo sólido. Si estás bajo la sombra de Dios, significa que Dios se ha interpuesto físicamente entre tú y la fuente de tu tormento. Él es el escudo que recibe el impacto. La sombra que te cubre es el resultado de que el Creador está recibiendo los golpes que estaban destinados a ti. Imagina que estás en el centro de un desierto blanco, bajo un sol que no solo quema la piel, sino que calcina la memoria. Ese sol representa la justicia implacable, las consecuencias de tus actos, el peso de la ley que dice que cada error debe ser pagado. Estás exhausto, tus labios están agrietados por la sed de perdón y tus pies sangran por el camino que tú mismo elegiste. Y entonces, ocurre lo imposible. Un cuerpo inmenso, una figura que abarca el horizonte, se coloca frente al sol. Esa figura es el Shaddai. La sombra que cae sobre ti es fresca, es azul, es misericordiosa. Mientras tú descansas en esa penumbra sagrada, el Omnipotente está absorbiendo el fuego del juicio sobre sus propios hombros. Estar bajo su sombra no es un privilegio gratuito, es una transacción de sangre. Tú tienes la paz porque Él tiene el fuego. Tú tienes el sueño porque Él tiene la herida. Aquí, en la profundidad de este lugar secreto, surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Qué sucede si el enemigo intenta entrar en la sombra? Aquí es donde el suspenso sagrado se vuelve real. El Salmo 91 no dice que los demonios no se acerquen, dice que no pueden prevalecer. Imagina a los cazadores de tu alma, la culpa por el pasado, el miedo a la enfermedad degenerativa, la angustia por el futuro de tus hijos, rodeando el perímetro de esta sombra. Los ves como siluetas oscuras que se mueven rápidamente fuera del círculo de protección. Gruñen. Te llaman por tu nombre. Intentan recordarte quién eras antes de entrar aquí. Pero hay una ley antigua, una jurisdicción celestial que ellos no pueden violar. Nada que no sea santo puede sobrevivir al contacto directo con la sombra del Omnipotente. Para ellos, esa sombra es un muro de fuego consumidor, para ti es una caricia de seda. Estás experimentando la paradoja del refugio, lo que a ti te salva, a tus enemigos los destruye. ¿Sientes como el pulso de tu ansiedad empieza a perder fuerza? Es porque estás dejando de mirar a los cazadores y has empezado a mirar la espalda de tu defensor. Hay una majestad aterradora en saber que el Dios que sostiene las supernovas en el espacio es el mismo que está filtrando el aire que respiras en este momento. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es una coincidencia que el salmista pase de la descripción a la declaración.
Al minuto 40 de tu proceso, el conocimiento debe convertirse en confesión. Tienes que decirlo. No con la voz, sino con la intención total de tu ser. Castillo mío. Un castillo es una estructura diseñada para resistir asedios prolongados. No es una posada para una noche, es una fortaleza para una guerra. Si tu vida ha sido un asedio constante, si sientes que los muros de tu resistencia mental están a punto de colapsar, entiende esto, tú no eres el castillo. Dios es el castillo. Tu única tarea es entrar y cerrar la puerta. Deja de intentar reparar las grietas de tu propia fuerza. Deja que los muros del Omnipotente reciban los proyectiles. Visualiza el interior de este castillo espiritual. Las paredes son promesas cumplidas. El suelo es la fidelidad de generaciones. El techo es la soberanía absoluta. Aquí, el tiempo no tiene poder sobre ti. Bajo la sombra del Shaddai, estás en el eterno ahora. Los errores de hace 20 años son ceniza olvidada, los miedos de mañana son nubes que aún no existen. Solo queda este momento, este aliento, esta sombra. El reloj ha dejado de tener sentido. En este punto de la noche, el mundo exterior es una fotografía borrosa, un recuerdo de una vida que ya no te pertenece. Estás en la hora más profunda, la hora en que los pulmones se sienten pesados y el alma se pregunta si realmente habrá un amanecer. Es el minuto 45 de tu refugio, y aquí es donde el Salmo 91 horas y un minuto deja de ser un consuelo para convertirse en un juicio sobre tu miedo. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa omnipotente? En el latín original, omnipotens, el que tiene poder sobre todas las cosas. No sobre la mayoría de las cosas. No sobre las cosas buenas. Sobre todas. Esto incluye la célula que se divide erróneamente en un cuerpo cansado, el pensamiento de escasez que te roba el aliento y el momento exacto en que tu historia en la tierra deba terminar. Si Él es omnipotente, y tú estás bajo su sombra, entonces tu miedo es, en realidad, una duda sobre su capacidad. Es un insulto silencioso a la majestad. Imagina que estás caminando por el filo de un abismo. A tu derecha, el vacío absoluto, a tu izquierda, una pared de granito que se pierde en las nubes. El viento sopla con la fuerza de 1000 inviernos, intentando arrancarte de la roca. Sientes que tus dedos se resbalan. Tu fuerza, esa que cultivaste con años de trabajo duro, se ha evaporado. Y en ese instante de terror puro, una mano inmensa, una mano que lleva las cicatrices de la creación y la redención, se cierra sobre la tuya. No es una mano suave. Es una mano de guerrero. Es una mano que ha sostenido el peso de la cruz y el peso de las galaxias. En esa presión, comprendes la verdad devastadora, no eres tú quien se sostiene de Dios, es Él quien te sostiene a ti. Tu fe no es el ancla, su fidelidad lo es. Por eso puedes cerrar los ojos. Por eso puedes dejar de hiperventilar por el futuro de tus hijos o por la fragilidad de tu salud. El Omnipotente no te ha traído hasta este punto de tu vida para dejarte caer en la sombra de un valle cualquiera. Te ha traído aquí para que aprendas a habitar en su sombra. Pero hay un precio por habitar en el lugar secreto. El precio es el abandono de tus planes de contingencia. Muchos hombres escuchan estos salmos mientras mantienen una mano en la Biblia y la otra en sus propias preocupaciones, como si tuvieran un plan B por si Dios falla. Pero en el cese, en el escondite de Dios, no hay planes B. O Él es tu castillo, o estás a la intemperie. No puedes estar medio protegido. Visualiza los rostros de aquellos que se perdieron por no encontrar este refugio. Amigos que se consumieron en la amargura, conocidos que hicieron del dinero su sombra y descubrieron que el oro no da calor en la noche del alma. Míralos, no con superioridad, sino con la lástima de quien ha encontrado una salida de emergencia en un edificio en llamas. La diferencia entre ellos y tú no es tu bondad, es tu ubicación. Tú has elegido el abrigo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno es esa voz que te dice que estás solo, que nadie vendrá a salvarte, que tus errores son más grandes que la gracia. Pero bajo la sombra del Shaddai, esa voz se vuelve un susurro ridículo.
Es como el ladrido de un perro pequeño detrás de un muro de acero de 10 metros de espesor. El muro es la presencia de Dios. El perro es tu ansiedad. ¿Vas a permitir que el ruido de algo que no puede tocarte te impida disfrutar de la paz del castillo? Siente como el calor de la sombra, esa paradoja divina donde la sombra calienta el espíritu, empieza a adormecer tus miedos más antiguos. Los traumas de la infancia, las traiciones de la madurez, el pavor a la insignificancia, todo se disuelve en el ácido de la omnipotencia. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios te esconde, ¿quién te encontrará? Estás a punto de cruzar la última frontera de esta hora de poder. El clímax se acerca. No es un final de fuegos artificiales, sino una revelación de silencio absoluto. Prepárate, porque lo que viene ahora es el momento en que el Creador te susurra al oído el secreto que guardó para este video, para este minuto, para este hombre que eres tú. El tiempo se ha agotado. Las sombras en las paredes de tu habitación ya no bailan, se han quedado quietas, rindiendo homenaje a la presencia que ahora ocupa cada rincón de tu espacio. Has viajado durante 60 minutos por los pasillos del lugar secreto, y ahora, frente a ti, se alza la última puerta. No es una puerta de madera ni de hierro, es una puerta hecha de luz pura, la misma luz que cegó a Saulo en el camino a Damasco y la misma que hizo que Moisés tuviera que cubrir su rostro tras descender del monte. Con larga vida lo saciaré, y le mostraré mi salvación. Este es el clímax del Salmo 91, y es aquí donde la verdad te golpeará con la fuerza de un rayo. La larga vida de la que habla el Omnipotente no se mide en años cronológicos, no se mide en las arrugas de tu rostro ni en los latidos que le quedan a tu corazón biológico. La larga vida es la vida eterna, el Zoe de Dios, un tiempo sin tiempo donde la muerte es solo un cambio de vestuario. El sacrificio de David, el de Moisés y el de cada guerrero que ha buscado este abrigo, fue entender que no puede ser saciado por nada que tenga un final. Has pasado 50, 60 años buscando saciarte con el éxito, con el respeto de tus hijos, con la acumulación de memorias. Pero aquí, bajo la sombra, descubres la ironía final, solo estás saciado cuando dejas de tener hambre de este mundo. El abrigo del Altísimo es, en última instancia, el umbral de la eternidad. Al habitar aquí, ya no perteneces a la tierra. Eres un embajador del cielo caminando por un territorio extranjero. Mira hacia atrás por un segundo. Mira al hombre que comenzó a escuchar este audio hace una hora. Aquel hombre estaba cargado de ansiedad, tenía los hombros tensos y el espíritu fragmentado por las preocupaciones del mañana. Ese hombre ha muerto en la sombra. El que emerge ahora es un habitante del Sadai. Alguien que sabe que, aunque caigan 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha, su verdadera esencia es intocable, porque está escondida con Cristo en Dios. Le mostraré mi salvación. La palabra salvación aquí es Yeshua. No es un concepto abstracto, es una persona. En el minuto final de tu vigilia, el secreto prohibido se revela ante tus ojos cerrados. El abrigo no era un lugar, era un encuentro. La sombra no era un escudo, era el abrazo de un padre que te ha estado esperando desde antes de la fundación del mundo. Afuera, el sol está a punto de salir o quizás la noche apenas comienza. No importa. Para ti, el concepto de peligro ha sido erradicado. Puedes dormir ahora, no porque seas fuerte, sino porque has sido vencido por el amor omnipotente. Los demonios han huido, las saetas se han quebrado y el castillo está cerrado por dentro. No despiertes mañana para luchar, despierta para caminar en la victoria de aquel que ya venció por ti. Has habitado. Has morado. Estás a salvo. Hay hombres que poseen imperios, pero no son dueños de su propio aliento cuando la luz se apaga. Puedes haber levantado muros de piedra, acumulado oro bajo tu almohada y mandado ejércitos a morir en tu nombre, pero si el cielo decide guardar silencio esta noche, tu cama no será más que un altar de sacrificio para tus propios pensamientos. El éxito es un ruido que ensordece durante el día, pero la oscuridad es un espejo que no perdona. Esta noche, la pregunta no es si podrás dormir, sino quién cuidará de los monstruos que tú mismo alimentaste mientras creías que tenías el control. Imagina, por un momento, el frío de una cueva en el desierto de Judá.
No hay sábanas de lino, no hay silencio absoluto. Solo el goteo constante del agua filtrándose por la roca viva, un metrónomo natural que marca los segundos de una vida que pende de un hilo. Afuera, el eco de los pasos de hombres que han jurado beber tu sangre antes del amanecer. Y dentro, en el centro de la tormenta más perfecta que un ser humano pueda enfrentar, un hombre hace algo que desafía toda lógica biológica: cierra los ojos. ¿Qué secreto conocía este hombre que nosotros hemos olvidado entre el brillo de las pantallas y el ruido de las deudas? David, el rey fugitivo, no afila su espada en la penumbra. No repasa sus mapas de escape. No envía mensajeros implorando clemencia a sus enemigos. Él se prepara para la entrega más violenta y pacífica de la historia, la rendición del párpado. Porque el sueño, para quien sabe quién es su guardián, no es una debilidad, es un acto de guerra contra la soberanía del propio ego. Muchos de los que escuchan estas palabras a las 3 de la mañana sienten que el peso del mundo descansa sobre sus hombros. Sientes que, si te permites dormir, si dejas de vigilar el horizonte de tus preocupaciones, el negocio se hundirá, la familia se desmoronará o el pecado que cometiste hace 20 años finalmente te alcanzará en la penumbra. Vives en una vigilia maldita, una guardia perpetua donde el cuerpo está exhausto pero el espíritu está en llamas. Para ti, el Salmo 4:8 no es un poema, es una llave enterrada bajo siglos de ansiedad religiosa. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Analiza la anatomía de esta revelación. David no dice, cuando mis enemigos se retiren, dormiré. No dice, cuando mis hijos me respeten y mi reino esté seguro, tendré paz. Él dice, en paz me acostaré. Es un tiempo presente, una decisión tomada en medio del asedio. Es el reconocimiento de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una autoridad superior. David no dormía porque fuera valiente, dormía porque sabía que su vigilancia era un insulto a la soberanía de Dios. Al intentar mantenerse despierto para cuidar su vida, el hombre le dice al Creador, no confío en que puedas hacerlo sin mi ayuda. ¿Es tu insomnio una forma sutil de soberbia? ¿Crees realmente que tus pensamientos circulares de medianoche van a añadir un solo centavo a tu cuenta o un solo día a tu existencia? La ansiedad es, en su raíz, el deseo de ser Dios. Es el intento desesperado de controlar variables que solo pertenecen al Eterno. Pero esta noche, el código de desactivación se te entrega. El reposo que buscas no vendrá de una técnica de respiración, ni de un fármaco, ni de un colchón costoso. Vendrá del momento exacto en que tu alma diga, ya no soy el guardián de mi propio destino. Siente el peso de la atmósfera en esta cueva espiritual. David suelta el arpa. El sonido de las cuerdas aún flota en el aire húmedo, vibrando con la frecuencia de la confianza. Él sabe que la oscuridad no es un vacío donde el mal opera sin ley, sino el velo bajo el cual el Omnipotente teje el mañana. Hay una diferencia abismal entre dormir y descansar. Los animales duermen. Los hombres agotados duermen. Pero solo el Hijo que conoce al Padre puede descansar. El descanso es una atmósfera de blindaje. Cuando David dice, solo tú, está eliminando todas las otras variables de la ecuación. No es su astucia, no es la lealtad de sus pocos hombres, no es la suerte del fugitivo. Es una exclusividad radical. Dios y él. El alfarero y el barro. En esa soledad absoluta es donde se encuentra la paz más profunda, porque ya no tienes que fingir ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. El silencio en la cueva de Adulam no es vacío, es denso, casi sólido. David escucha el pulso de su propio corazón contra la piedra, y cada latido suena como el golpe de un tambor de guerra en una habitación pequeña. Es el minuto 10 de su vigilia. Es el momento en que la mente humana, privada de distracciones, comienza a fabricar sus propios verdugos. Aquí es donde tú, que escuchas esto en la penumbra de tu habitación, sientes que el pecho se oprime. Es el punto exacto donde la lógica te dice que deberías estar alerta, revisando las cerraduras, repasando las deudas, contando los fracasos. Pero David conoce una tecnología del alma que tú estás a punto de redescubrir. Tú diste alegría a mi corazón,
mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Observa la ironía trágica y hermosa de esta revelación. El rey fugitivo, que no tiene nada más que el polvo del desierto en su garganta, reclama una alegría superior a la de aquellos que tienen los graneros llenos. La psicología del mundo te ha vendido la mentira de que la paz es un producto derivado de la seguridad material. Te han dicho que dormirás tranquilo cuando pagues la hipoteca, cuando el médico te dé el alta, cuando tus hijos finalmente sigan el camino que tú trazaste para ellos. Pero la paz del grano y el mosto es una paz de rebaño, se acaba cuando el grano se pudre o el mosto se agria. La paz de David es una paz de sacrificio. Es la alegría que surge cuando has perdido todo lo que podías perder y descubres que lo único que queda es lo único que realmente necesitabas. ¿Te atreves a considerar, por un segundo, que tu insomnio es en realidad una invitación al despojo? Quizás no puedes dormir porque estás intentando proteger un imperio de cenizas. El Salmo 4 es un juicio contra tus ídolos de barro. Es la voz del Eterno preguntándote, ¿hasta cuándo, oh hijos de los hombres, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Visualiza el rostro de David en la penumbra. No hay rastro de la soberbia que lo llevó a contar el pueblo, ni del deseo que lo llevó a Betsabé. En esta cueva, solo queda el hombre desnudo ante su Creador. Esta es la capa de identificación que tu espíritu necesita. El descanso real no es para los perfectos, es para los rendidos. Es para el hombre de 60 años que mira sus manos y se da cuenta de que ya no tienen la fuerza de antes, y en lugar de aterrarse, sonríe. Sonríe porque sabe que, al final del camino, no son sus manos las que sostienen la eternidad. Imagina ahora que el aire en tu habitación se vuelve más fresco, como el viento que baja de las montañas de Judá al anochecer. Ese viento trae un mensaje: el mundo seguirá girando sin tu permiso. Las estrellas seguirán su curso aunque tú no las vigiles. Hay una libertad casi aterradora en admitir tu propia insignificancia. Si el universo no depende de ti, entonces puedes soltar el timón. Puedes cerrar los ojos. Puedes dejar que el alfarero trabaje en la arcilla de tu mente mientras tú te desvaneces en el sueño profundo. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Ese asimismo es el puente de acero entre la intención y la acción. No hay espacio para la duda. No hay una transición dolorosa. Es un acto de fe instantáneo. David se acuesta en la paz y, en ese mismo instante, el sueño lo reclama. No es un sueño de escape, es un sueño de comunión. Es entrar en el sabbat de la medianoche, donde el tiempo se detiene y la regeneración comienza. Siente como el sonido de mi voz se convierte en el eco de esa cueva. Estamos cruzando el umbral. El conflicto interno entre tu necesidad de control y la soberanía de Dios está llegando a su punto de quiebre. Los enemigos que gritan afuera de tu mente, el miedo a la enfermedad, el arrepentimiento por el pasado, se vuelven cada vez más pequeños, como figuras que se alejan en el horizonte mientras tú te adentras en el corazón de la roca. El aire en la cueva se ha vuelto denso, cargado con el aroma mineral de la roca húmeda y el rastro invisible de los hombres que pasaron por aquí antes que tú, buscando un refugio que el mundo les negó. Estamos en el minuto 20 de este viaje. Es la hora en que el cuerpo empieza a traicionar a la mente, donde los párpados pesan pero el espíritu se resiste a rendirse. David está allí, en la penumbra, y tú estás con él. No eres un espectador, eres el coprotagonista de esta última vigilia. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Esta es la advertencia más perturbadora del Salmo. David no te pide que te relajes, te pide que tiembles. El temblor sagrado es el reconocimiento de que la vida es frágil, que el tiempo se escurre entre tus dedos como arena fina y que no tienes ninguna garantía de ver el sol de mañana. El pecado, en esta profundidad de la noche, no es una lista de faltas morales, el pecado es el ruido. El pecado es el intento desesperado de llenar el silencio con preocupaciones para no escuchar lo que el corazón tiene que decir. Visualiza la cama donde estás ahora. Para David era el suelo de piedra, para ti es quizás un lugar de comodidad, pero ambos comparten la misma verdad, es el lugar donde el hombre se queda solo con sus fantasmas. Meditad en vuestro corazón y callad.
¿Cuándo fue la última vez que le permitiste al silencio hablarte sin interrupciones? El silencio es el idioma de Dios, y el ruido es el idioma del miedo. Si no puedes callar, es porque temes lo que vas a encontrar en el fondo de tu propia alma. Temes el arrepentimiento por los años perdidos, temes la sombra de las palabras que hirieron a quienes amabas, temes la cuenta regresiva de tu propia existencia. Aquí, en el minuto 25, insertamos el punto de anclaje emocional. Imagina que cada una de tus preocupaciones es un soldado enemigo rodeando la entrada de tu refugio. Están allí, afilando sus lanzas, susurrando tu nombre, recordándote que no eres suficiente. Pero David, en lugar de mirar hacia la entrada de la cueva, mira hacia arriba. Él sabe que el techo de piedra es solo un velo. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esa es la clave del CTR de tu alma, dejar de buscar el bien en las circunstancias externas y empezar a buscar la luz del rostro. La mayoría de la gente vive buscando una miniatura brillante para su vida, dinero, salud, reconocimiento, pero el habitante del Salmo 4 busca la fuente de la luz. Cuando el rostro de Dios se alza sobre ti, las sombras de tus enemigos no desaparecen, pero se vuelven irrelevantes. Un hombre iluminado por la eternidad no teme a las flechas del tiempo. Siente como el pulso de tu ansiedad comienza a sincronizarse con una frecuencia más antigua. Ya no eres un hombre de 50 o 60 años intentando sobrevivir a la noche, eres un alma eterna reconociendo su hogar bajo la sombra del Omnipotente. El temblor de hace unos minutos se transforma ahora en una vibración de respeto y paz. El miedo ha sido devorado por la majestad. David exhala. Sus manos, que antes apretaban el mango de la espada, ahora se abren. Es el gesto de quien suelta la carga. Es el gesto de quien entiende que la verdadera conquista no es tomar una ciudad, sino conquistar el propio corazón en el silencio de la medianoche. El tiempo ha dejado de ser una línea recta para convertirse en un círculo de sombras. Estamos en el minuto 30 de tu refugio. Afuera, el mundo sigue su marcha frenética hacia el abismo, pero aquí, en la cueva de tu propia conciencia, el aire se ha vuelto tan quieto que puedes escuchar el peso de tus propios secretos. David, el rey que alguna vez bailó ante el arca, ahora está inmóvil. Sus ojos están cerrados, pero su espíritu está escaneando las dimensiones que tú y yo solemos ignorar durante el día. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué es un sacrificio de justicia a las 3 de la mañana? No es el sacrificio de animales, ni el de oro, ni el de palabras vacías. Es el sacrificio de tu necesidad de tener la razón. Es el momento en que le entregas a Dios la lista de todas las personas que te hirieron, de todas las deudas que te deben y de todas las injusticias que han marcado tu piel. Hacer justicia por mano propia es el veneno que te mantiene despierto. David, perseguido injustamente por un padre que amaba y un pueblo que lo aclamaba, decide quemar su derecho a la venganza en el altar de la noche. Imagina que cada uno de tus rencores es una brasa encendida que sostienes en la palma de tu mano mientras intentas dormir. Te quema, te distrae, te impide cerrar el puño para recibir la paz. Ofreced sacrificios. Significa abrir la mano. Dejar que la brasa caiga al suelo de piedra. Sentir el dolor del desprendimiento antes de sentir el alivio del vacío. Si quieres la paz de David, debes aceptar la justicia de Dios, y su justicia a menudo comienza con el silencio. Aquí, en la profundidad del valle de la sombra de este guión, el suspenso sagrado se manifiesta. Sientes que algo se mueve en la entrada de la cueva. No son hombres. Son los espíritus de la ansiedad, los cobradores de dudas que vienen a recordarte que mañana lunes el mundo te exigirá resultados que no tienes. Te susurran que tu salud está fallando, que el tiempo se te acabó, que eres un fraude que solo sabe rezar cuando tiene miedo. Pero observa a David. Él no se levanta a discutir con las sombras. Él no intenta explicarles su plan de negocios ni su historial clínico. Él simplemente habita. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Esa es la pregunta del hombre que vive en la superficie. Es la pregunta del que depende del algoritmo de la vida para ser feliz. Pero tú,
que has llegado al minuto 40 de esta hora de poder, ya no buscas un bien que se pueda contar o medir. Buscas la luz del rostro. En la mística antigua, el rostro de Dios es una frecuencia que anula cualquier otra señal. Cuando esa luz se proyecta sobre la pared de tu habitación, los monstruos de tu imaginación se revelan como lo que son, meros fragmentos de humo sin poder real. ¿Sientes ese calor repentino en el centro de tu pecho? No es sugestión. Es la capa de protección activándose. Es la respuesta al sacrificio de justicia que acabas de hacer al soltar tu control. El grano y el mosto de los demás, sus éxitos visibles, sus risas ruidosas, sus cuentas bancarias llenas, se sienten ahora como juguetes de niños comparados con la herencia que estás recibiendo en este silencio. Estás entrando en la fase de sueño de revelación. Tu cerebro está bajando sus defensas, no por agotamiento, sino por confianza. Estás bajo el cuidado de aquel que llamó a las estrellas por su nombre antes de que el primer hombre abriera los ojos. No hay nada en la oscuridad que no haya sido creado por la luz, y nada en la sombra que pueda resistir la mirada del Omnipotente. Cierra la puerta de tu mente. Pon el cerrojo de la fe. Los que te buscan para mal tendrán que pasar primero por el león de Judá que custodia tu cabecera. El silencio en la cueva ha mutado. Ya no es el silencio de la amenaza, sino el silencio de la victoria que se gesta en la oscuridad. Estamos en el minuto 45. Es el punto donde la mayoría de los hombres se rinden y regresan a la superficie de sus preocupaciones, pero tú has cruzado la frontera. El Salmo 4 hectáreas dejado de ser un texto antiguo para convertirse en el mapa de tu propia extracción. David, el hombre que ha sacrificado su derecho a la venganza y su necesidad de control, está a un solo paso de la revelación final. Pusiste alegría en mi corazón. ¿Sabes lo que es la alegría en medio de un asedio? No es la risa ruidosa del necio, ni la satisfacción del que tiene el estómago lleno. Es una alegría química, espiritual y violenta que surge cuando te das cuenta de que el mundo ya no tiene nada para quitarte porque tú ya lo has entregado todo. David está en el suelo de piedra, con el ejército de Saúl respirando en la entrada del valle, y sin embargo, su corazón late con la frecuencia de los cielos. Esa es la alegría que el mundo no puede entender y, por lo tanto, no puede destruir. Aquí, en la profundidad de este refugio, la regla del 90% se manifiesta en su pilar de curiosidad. El misterio que los eruditos callan es que David no dormía porque tuviera fe, sino porque había aceptado su propia muerte. Solo el que ha muerto a sus planes puede descansar en los planes del Eterno. Mientras tú escuchas esto, el ruido de tu pasado, de tus fracasos como padre, como esposo o como hombre, se disuelve en el ácido de la gracia. Si David, un hombre de manos manchadas, pudo encontrar el descanso del justo, ¿qué te hace pensar que tú estás excluido de esta promesa? Imagina que la cueva comienza a iluminarse, pero no con la luz del sol, sino con un resplandor que emana de las paredes mismas. Es la luz del rostro. En esta luz, ves tus deudas y parecen insignificantes. Ves tu enfermedad y parece un proceso temporal. Ves tus miedos y se revelan como sombras de papel. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esta no es una petición de bendición material, es una petición de percepción espiritual. Cuando Dios te mira, su mirada te reconstruye. Siente como el peso de las décadas se desprende de tus hombros. Has cargado con el peso de ser el proveedor, el fuerte, el que nunca se quiebra. Pero bajo la sombra de la omnipotencia, tienes permiso para quebrarte. Tienes permiso para ser solo barro en manos del alfarero. Hay una santidad en la fragilidad que el hombre de 60 años suele ocultar, pero que aquí es el requisito de entrada. El reino de los cielos pertenece a los que se hacen como niños, y los niños duermen tranquilos porque saben que el Padre está despierto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Estamos llegando al umbral. El clímax se aproxima. El guerrero ha soltado la espada. El salmista ha soltado el arpa. El pecador ha soltado la culpa. Ya no hay nada entre tú y el descanso eterno del alma. Solo queda el acto final de fe, cerrar los ojos y confiar en que aquel que sostiene las galaxias también sostiene tu próximo aliento. El aire en la cueva ha dejado de pesar.
Las sombras que antes parecían verdugos ahora son solo cortinas que guardan la entrada de un palacio invisible. Estamos en el minuto 55. El viaje por el Salmo 4 llega a su punto de no retorno. Has atravesado el miedo, has entregado tus sacrificios de justicia y has dejado que la luz del rostro queme tus ídolos de control. Ahora, frente a ti, solo queda la última palabra de la revelación. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escucha el eco de la palabra solo. Es la palabra más peligrosa y más liberadora del universo. En este punto de tu vida, después de décadas de intentar confiar en tu salud, en tu jubilación, en tus amigos o en tu propia astucia, te enfrentas a la exclusividad de Dios. El solo de David es un decreto de divorcio con el mundo. Al decir solo tú, David está diciendo que si Dios falla, él cae al abismo. Y es precisamente esa falta de una red de seguridad humana lo que lo hace vivir confiado. ¿Te atreves a ser así de radical esta noche? ¿Te atreves a que tu seguridad no dependa de nada que puedas tocar, ver o contar? Vivir confiado no es vivir sin peligros, es vivir sabiendo que el peligro ha perdido su autoridad sobre ti. El hombre que duerme en la cueva de Adulam sabe que, aunque el sol no salga para el mañana, su despertar será en un reino donde no hay más llanto ni más dolor. El descanso real es la capacidad de mirar a la muerte a los ojos y ver en ella solo una puerta abierta hacia el hogar. Mira tus manos una última vez antes de que el sueño las reclame. Suelta el puño. Deja que la última gota de ansiedad se evapore en el calor de la presencia que ahora inunda tu habitación. Ya no eres el hombre que busca ayuda para dormir, eres el habitante del castillo que ha decidido que su guardia ha terminado. El león de Judá ha tomado su posición en la puerta. Sus ojos de fuego vigilan el perímetro de tu paz. En paz me acostaré. La frase se completa. El círculo se cierra. El guerrero ha muerto al mundo para nacer al espíritu. El silencio final no es vacío, es la plenitud de una voz que te susurra: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El día que dejes de luchar por tu próximo aliento será el primer día de tu verdadera vida, pero antes de que la luz te reclame, tendrás que aprender a caminar por la oscuridad que tú mismo construiste. No busques consuelo en las palabras vacías de los hombres, busca el refugio en el secreto que ha permanecido enterrado bajo el polvo de los siglos. Esta noche, la pregunta no es si el pastor vendrá a buscarte, sino si estás dispuesto a reconocer que eres una oveja perdida en un mundo que se alimenta de tu propia ansiedad. Imagina, por un momento, un paisaje que no pertenece a este mapa. Un valle donde la niebla es tan densa que parece hecha de recuerdos olvidados y promesas rotas. El suelo está cubierto de ceniza, y el aire huele a lluvia antigua y a incienso quemado. Estás solo. No hay brújula, no hay reloj, no hay rastro de la civilización que te prometió seguridad a cambio de tu juventud. Solo el sonido de tus propios pasos sobre la piedra fría y una sensación visceral de que algo, o alguien, te observa desde la penumbra. ¿Qué secreto guardaba el joven pastor de Belén cuando compuso estas líneas en la soledad del desierto? David no escribió el Salmo 23 desde un trono de oro, lo escribió desde la piel de quien ha sentido el aliento del lobo en la nuca y el peso de la muerte en los huesos. Él no hablaba de pastos verdes como una postal infantil, hablaba de la supervivencia en el reino de lo invisible. El Señor es mi pastor no es una frase reconfortante, es una declaración de guerra contra la soberanía del propio ego. Es admitir que, sin una guía divina, tu destino es ser devorado por la insignificancia. Muchos de los que escuchan estas palabras a las 3 de la mañana sienten que el pastor los ha olvidado. Sientes que el valle de sombra de muerte no es una metáfora, sino el lugar donde vives cada vez que cierras los ojos. Sientes que el tiempo se agota, que el cuerpo te traiciona y que el ruido de tus deudas, de tus arrepentimientos y de tus miedos es más fuerte que cualquier voz celestial. Has pasado 50 años intentando ser tu propio pastor, intentando controlar el clima de tu destino, y aquí estás, exhausto, sediento y aterrado por el silencio de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Analiza la anatomía de esta confesión. No dice nada me sobrará. No dice que la mesa estará servida mientras el camino sea fácil.
Dice que en el momento de la carencia absoluta, la presencia de la autoridad es la única moneda que tiene valor. Nada te faltará porque el pastor es el dueño del tiempo y del espacio. Si te falta el sueño esta noche, es porque todavía crees que el mañana depende de tu vigilia. Pero el pastor no duerme. Él sostiene las galaxias con la misma facilidad con la que cuenta los cabellos de tu cabeza. ¿Es tu insomnio una forma sutil de rebelión? ¿Crees realmente que tus pensamientos circulares van a añadir un solo día a tu vida? La ansiedad es el intento de la oveja de escribir el mapa del desierto. Pero el mapa ya está escrito en las cicatrices de las manos del pastor. Esta noche, el código de desactivación se te entrega. El reposo que buscas no vendrá del esfuerzo, sino del abandono. Vendrá del momento exacto en que tu alma diga, me rindo a la vara y al cayado. Siente el peso de la atmósfera en este refugio espiritual. El narrador te habla desde el borde del abismo, pero su voz es firme. Estamos cruzando el umbral. Los ganchos de fe están siendo colocados en los pilares de tu mente. El mundo de los hombres, con sus noticias urgentes y su ruido digital, se desvanece. Solo quedas tú, el valle y el pastor que espera en la oscuridad. No es solo un audio. Es una exhumación de tu fe. Prepárate para entrar en el lugar donde el agua es quieta, pero el misterio es profundo. La niebla en el valle no se disipa, se transforma. Ahora tiene la textura de los años que creíste haber ganado y que, sin embargo, se te escaparon entre los dedos. Estamos en el minuto 10 de tu travesía. Es el momento en que el cansancio deja de ser físico para volverse del alma. Aquí es donde la mayoría abandona la búsqueda, donde la mente racional dice basta y prefiere volver al ruido cotidiano antes que enfrentar la verdad. Pero tú no. Tú te has quedado porque sabes que hay algo más en el fondo de esta penumbra. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Detente en la violencia de esa frase, me hará descansar. No es una sugerencia, es una intervención divina. El pastor sabe que la oveja, por su propia naturaleza, no sabe cuándo detenerse. Corre hasta que el corazón le estalla, huye de sombras que no existen y busca alimento en raíces amargas. ¿Cuántas veces en tu vida has corrido hacia un éxito que terminó siendo ceniza? ¿Cuántas noches has sacrificado tu paz por un pastizal que resultó estar seco? El descanso que el pastor ofrece es forzoso porque es la única forma de salvarte de tu propia ambición. Visualiza ahora el contraste cinematográfico. Tras el frío de la piedra, aparece un claro de luz verde esmeralda, tan intenso que duele a los ojos. El sonido del agua no es el de una catarata furiosa, sino el de un cristal que fluye sobre seda. Aguas de reposo. En el hebreo antiguo, se refiere a aguas que han sido calmadas, aguas que ya no tienen remolinos. El pastor no te lleva a cualquier río, él va delante, detiene la corriente y te ofrece el espejo de la quietud. ¿Qué ves cuando te asomas a esas aguas de reposo? No ves al hombre que el mundo conoce. No ves tus títulos, ni tus fracasos, ni tus arrugas. Ves la esencia de un hijo que ha olvidado cómo ser cuidado. El mayor terror psicológico del hombre adulto es la vulnerabilidad. Nos han enseñado que ser oveja es ser débil, que debemos ser lobos para sobrevivir en la jungla de la economía y la familia. Pero el Salmo 23 es una bofetada a esa arrogancia. Solo cuando admites que no puedes encontrar el agua por ti mismo, es cuando el agua se vuelve potable. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Siente el peso de la palabra confortará. No es un simple consuelo, es una reconstrucción. Es como si el pastor tomara las piezas rotas de tu historia, el divorcio que no perdonaste, el hijo que no volvió, la juventud que desperdiciaste, y las volviera a unir con un pegamento de oro. Y lo hace por amor de su nombre, no por el tuyo. Esto elimina la presión de ser digno. No descansas porque seas bueno, descansas porque Él es fiel. Su reputación como pastor está en juego en tu bienestar. Aquí, en el minuto 15, insertamos el gancho de autoridad. Imagina que este valle es un laberinto diseñado por tus propios pecados. Cada giro te lleva a un callejón sin salida de culpa. Pero las sendas de justicia son surcos ya trazados en la tierra.
No tienes que inventar el camino, solo tienes que poner tus pies sobre las huellas que ya están allí. La justicia no es un castigo, es un carril. Es la seguridad de saber que, aunque el camino sea estrecho, no te llevará al precipicio. Pero no te equivoques. La paz de los pastos verdes es solo la preparación. El aire vuelve a enfriarse. La luz esmeralda empieza a ser devorada por una sombra que viene de las montañas más altas. Porque nadie llega a la mesa del banquete sin antes haber cruzado el lugar donde el sol no se atreve a entrar. La luz esmeralda de los pastos delicados ha quedado atrás, como un sueño que se desvanece al despertar en una celda fría. Estamos en el minuto 20 de tu viaje y el camino se estrecha. Las paredes de roca se alzan a ambos lados, tan altas que devoran el cielo, dejando solo una herida de negrura sobre tu cabeza. Has entrado en el lugar que todos los hombres temen, pero que todos, sin excepción, deben caminar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Detente y escucha el eco de tus propios pasos. En el lenguaje original, este no es solo el valle de la muerte física, es la Salmavet, la sombra profunda, el lugar donde la oscuridad es tan espesa que se puede tocar. Es ese desierto emocional donde el cáncer te mira a los ojos, donde el vacío de la soledad te quita el aliento o donde el error que cometiste hace 30 años se materializa en una silueta que te bloquea el paso. Es el minuto 20 de tu noche, y aquí es donde el pastor revela su verdadera naturaleza. La mayoría de las religiones te prometen que, si eres bueno, evitarás el valle. Pero el Salmo 23 es una verdad prohibida. El pastor no te desvía del valle, él te guía a través de él. El valle no es un castigo, es una geografía necesaria para que tus ojos se acostumbren a ver en la oscuridad. El terror psicológico de este tramo radica en que no puedes ver el final del camino. Solo puedes ver el siguiente paso. ¿Qué es lo que realmente temes en este momento? No es a la muerte en sí, sino a la posibilidad de que, en medio de la sombra, estés solo. Pero escucha la contundencia de la frase, porque tú estarás conmigo. Esta es la capa de identificación de nicho para el hombre que ha sido el pilar de su casa. Aquí, por primera vez, no tienes que ser tú el que protege. Hay una figura caminando a tu lado. No habla mucho. No necesita dar explicaciones. Solo está. Su presencia es un peso sagrado que equilibra la balanza de tu miedo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Has caminado por la garganta de la muerte y has sobrevivido, no porque fueras fuerte, sino porque fuiste sostenido. Estamos en el minuto 30 de tu vigilia. La oscuridad del valle empieza a ceder, pero lo que aparece ante tus ojos no es el mundo que conocías. Es una escena que desafía toda lógica humana y militar. En medio del campo de batalla, donde el aire aún vibra con la amenaza de tus enemigos, se alza una mesa servida con la elegancia de un palacio eterno. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Visualiza la escena con detalle cinematográfico. La mesa es de madera sólida, cubierta con un lino tan blanco que parece emitir su propia luz. Sobre ella, hay pan recién horneado, frutas que brillan como joyas y una copa de vino que refleja el fuego de una antorcha que no puedes ver. Y lo más perturbador, a pocos metros, en la penumbra que rodea este círculo de luz, están tus angustiadores. Están allí, quietos, con sus espadas desenvainadas, con sus rostros llenos de odio y sus lenguas preparadas para la calumnia. Pueden verte, pueden oler el banquete, pero no pueden dar un solo paso hacia ti. Hay una barrera invisible, una jurisdicción divina que les prohíbe tocar la mesa del rey. ¿Entiendes la ironía sagrada de este momento? El pastor no destruye a tus enemigos para que puedas comer, él los obliga a ser los testigos mudos de tu bendición. Tu paz no depende de que el mundo deje de odiarte, sino de que Dios decida honrarte frente a ellos. En el minuto 35 de tu noche, esta es la capa de identificación para el hombre que ha sido traicionado. Tu venganza no es el contraataque, tu venganza es tu descanso. Comer mientras el enemigo observa es la mayor declaración de victoria que un guerrero puede hacer. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Siente el aceite frío deslizándose por tu frente. En el mundo antiguo,
El aceite era el bálsamo para las heridas de la oveja después de la batalla, era la señal de que había sido elegido para algo más que la simple supervivencia. El aceite sella tus grietas, suaviza tu piel curtida por el sol del desierto y te devuelve la fragancia de la dignidad. Y la copa no está llena, está rebosante. Es el pilar de la autoridad. Dios no es un Dios de raciones, es un Dios de desbordamiento. Si sientes que tu copa está vacía, es porque quizás estás intentando llenarla con las aguas estancadas de tu propio esfuerzo. Pero en la mesa del pastor, el vino nunca deja de fluir. Es la alegría que no depende de las circunstancias, es la salud que no depende del diagnóstico, es la vida que no conoce el agotamiento. Estás en el minuto 40. Tu cuerpo está relajado, tu mente está cautiva por la luz de la mesa y tus enemigos se han convertido en meras decoraciones en el paisaje de tu gloria. Pero el banquete no es el final del viaje. Hay una promesa que se ha venido gestando desde el inicio, un secreto sobre el destino final que solo se revela cuando has aceptado que el pastor es el dueño de tu eternidad. El valle se ha ido, la mesa está servida, pero ahora debes mirar hacia lo que viene después de la última cena. El banquete en presencia de tus enemigos ha terminado, pero no porque la comida se haya agotado, sino porque tú ya no tienes hambre de este mundo. Estamos en el minuto 45. El resplandor de la mesa empieza a fundirse con una luz más grande, una que no viene de una antorcha, sino del final del camino. Tus angustiadores han retrocedido hasta convertirse en cenizas en el viento. Solo quedas tú, el pastor y la certeza de que el valle nunca fue el destino, sino el pasaje. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escucha bien la palabra seguirán. En el hebreo original, la palabra es radaf, que significa perseguir con intensidad. No es una compañía pasiva. Es la imagen de un cazador, pero un cazador de gracia. Durante 50 o 60 años, has sentido que lo que te perseguía era el tiempo, la escasez o la enfermedad. Has vivido huyendo de sombras que creías reales. Pero en este minuto 50, el secreto se revela. Lo que realmente te ha estado cazando toda tu vida no es la tragedia, sino la bondad y el amor de Dios. Incluso en tus momentos más oscuros, cuando creías que el pastor te había abandonado en el valle, la misericordia estaba justo detrás de ti, recogiendo los pedazos de tus errores para convertirlos en peldaños. El bien no es algo que tú logras, es algo que te alcanza cuando dejas de correr. Siente la persecución del amor divino. Es una presión suave pero implacable en tu espalda, empujándote hacia el único hogar que siempre has buscado sin saberlo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos llegado al final del mapa. La casa no es un edificio, es una dimensión. Morar significa dejar de ser un nómada, dejar de ser el fugitivo que busca desesperadamente un refugio para pasar la noche. Significa que ya no tienes que empacar tus miedos cada mañana. Los largos días son la eternidad. Es el sabbat definitivo donde el tiempo deja de ser un verdugo para convertirse en un aliado. Visualiza la puerta de esa casa. No es una puerta cerrada, es un umbral abierto. El pastor se detiene, te mira a los ojos con una profundidad que ninguna cámara podría captar y te hace un gesto para que entres. Ya no hay vara, ya no hay cayado, ya no hay valle. Solo hay pertenencia. En este minuto 60, el audio se desvanece, pero la presencia permanece. Has dejado de ser una oveja perdida para convertirte en un heredero sentado en el trono de la paz. Cierra los ojos definitivamente ahora. El pastor está despierto. El perímetro está seguro. La copa sigue rebosante. No despiertes para luchar mañana, despierta para ser amado. Porque el Señor es tu pastor, y hoy, finalmente, nada te ha faltado.